Nos bendiga Dios a todos de una manera muy especial. La bendición de Dios sea sobre nosotros y damos gracias al Señor por la vida, por los alimentos, por la salud, por todo. Damos gracias al Señor. En el libro de Mateo, capítulo 24, verso 35, la Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En el año 304 después de Cristo, el emperador romano Diocleciano ordenó quemar miles de copias de la Biblia. Ordenó que se destruyeran todas las Biblias y decretó que se quemara cualquier casa que tuviera una Biblia. El afán de detener la palabra de Dios, de eliminar la palabra de Dios, no dio resultado y estaba tan mal de la cabeza que se dice que construyó un monumento sobre lo que pensó que era la última Biblia sobreviviente, la última Biblia que se había quemado. Ordenó construir un monumento, pero se equivocó, porque la palabra de Dios permanece para siempre. No hay hombre en la faz de la tierra que pueda eliminar o destruir la palabra de Dios. ¿Por qué yo empiezo con esta anécdota de Diocleciano diciendo esto? Porque quiero decir que a mí nada de lo que pasa en el mundo me sorprende ni me alarma. ¿Por qué? Porque todas las cosas que pasan me llaman la atención y me motivan a acercarme más a Dios, porque es que la Biblia tiene la razón. Todas las cosas que la Biblia habla, la Biblia tiene la razón. Cuando nosotros nos dan un consejo sobre algo y nosotros no seguimos el consejo que nos dan y nos acontecen cosas que era de la cual nos estaban aconsejando, nosotros decimos, si es una persona, una dama, un caballero, tenía la razón. Y en todas las cosas que están pasando, la Biblia tiene la razón, porque está escrito en el sagrado libro de Dios, que es el que conoce el principio y el fin de todas las cosas, porque Dios, que ha existido siempre, conoce el principio y conoce el fin, porque Él es el creador. La Biblia tiene un mensaje muy importante para la humanidad, para los seres humanos, para los hombres, para las mujeres. Tiene un mensaje. Cristo no vino al mundo a morir, a sacrificarse, a traer buenas nuevas, a traer liberación, a traer bendición. No vino de paseo al mundo. Cristo vino con un propósito de restaurar la relación perdida entre los seres humanos y Dios, pero con una condición. Dice que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia. ¿Para qué? Para expiar los pecados de la humanidad, para que todo aquel que cree en Él y cree en el poder de su sangre y recibe a Cristo como su Salvador, sus pecados sean perdonados y tengan paz con Dios. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tienen acceso a Dios, no tienen comunión con Dios, no tienen relación con Dios, no tienen ningún tipo de vínculo con Dios. Hay muchas personas que dicen, yo amo a Dios,
Yo le rezo a Dios, yo le oro a Dios, yo le pido a Dios. Esto no es un asunto de si tú le oras, si tú le pidas. ¿Cómo es tu relación con Dios? Con obras no vas a comprar a Dios. Con penitencias no vas a comprar a Dios. Por lo más bueno que tú te creas y por las obras buenas que tú hagas, no puedes comprar a Dios. Y por eso te digo que la Biblia tiene un mensaje para ti que me está escuchando, un mensaje para todos, aún para los que servimos a Dios y que militamos en las filas del Evangelio, del glorioso Evangelio, y que estamos en la iglesia de Jesucristo, que la Biblia dice que es el cuerpo del Señor. La Biblia tiene un mensaje importante para ti que lo trajo el Señor. Y no sé si conoce, pero en estos minutos que te voy a hablar de esta reflexión, la Biblia tiene la razón. Escucha, observa, escucha. Y si decides entregarte al Señor, estaré orando por ti. La salvación del alma es importante. La salvación del alma, el perdón de los pecados. La Biblia dice que toda alma que pecare, está alejada de Dios. La Biblia, el alma, el asiento de los deseos, de las emociones, de la tristeza, del gozo, que está dentro de nosotros, que nos da la vida el alma. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Y la palabra muerte en este sentido espiritual es separación de Dios, estar separado de Dios, porque tus pecados, tus hechos, el estilo de vida que tú vives, te mantiene separado de Dios, aunque con tus labios tú confieses, pero tu corazón está lejos de Dios. ¿Y quién dice esto? Y tiene la razón, la Biblia, la palabra de Dios. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. El perdón de los pecados Dios te lo ofrece a través de Jesucristo, aceptando la sangre de Cristo para que la sangre te limpie. ¿Cómo se hace posible? Fácilmente, recibiendo por fe y confesando delante del mundo que Jesucristo es tu Salvador, que es el Hijo de Dios y que tiene el poder de perdonar pecados, y decirle a Dios que te perdone, que te salve y que escriba tu nombre en el libro de la vida. La gente dice que es bueno que hayan muchas variedades de religiones para ellos poder escoger, porque la Biblia fue escrita por los hombres. Como que hay contradicciones en las cosas que las gentes dicen. Dicen que hace falta variedades para ellos escoger. El que está en necesidad y te están ofreciendo ayuda, no está en capacidad de ponerte a escoger, sino de recibir la ayuda. Pero la gente quiere escoger lo que le conviene, lo que le beneficia, lo que le da ventaja, lo que se ajusta a sus ideas y a sus conceptos. Alguien, estuve mirando esta semana, hizo un estudio y dijo que encontró que habían 38,000 iglesias en el mundo con diferentes creencias, con diferentes interpretaciones. Y yo, mientras leía el estudio y la explicación, dije dentro de mí, ojalá y hubieran 80,000. ¿Qué importa? Los hombres crean dogmas, los hombres crean religiones,
Los hombres crean filosofías. Los hombres crean creencias, valga la redundancia. ¿Para qué? Muchos para engañar, para conducir por un camino desviado, y Cristo lo dice en su palabra. La Biblia tiene la razón. Si un ciego guía a otro ciego, se pueden caer dentro de un hoyo, porque el que está guiando al otro está incapacitado para mirar, para observar y para mirar donde hay peligro. Entonces, lo importante de esto es que la Biblia, la palabra de Dios, es una sola. No hay 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 20. La palabra de Dios, la Biblia, es una sola. Y este libro contiene 66 libros y es palabra de Dios, es el manual de Dios para el ser humano. Es el único documento divino que Dios nos ha dejado y que nos indica cómo acercarnos a Él y cómo llegar al Señor. La preparación de la gente, el ser humano se prepara. Y muchas veces se preparan y adquieren un poco de conocimiento y empiezan a batallar y a negar a Dios. Empiezan a razonar. Y hay comunidades que se han declarado que son ateas, que no creen en Dios. Y muchos niegan la existencia de Dios y propagan esto. Esa es la tarea de Satanás, el enemigo, de negar la existencia de un Dios creador, de un Dios amoroso. Pero la Biblia tiene la razón, porque la Biblia habla que todas estas cosas iban a acontecer. Que el enemigo de la justicia iba a cegar los ojos, iba a entenebrecer las mentes, porque la iba a dominar, iba a tener dominio sobre ellas. ¿Para qué? Para que nieguen a Dios. Pero Dios es eterno, es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente, y su palabra nunca pasará. Todo envejecerá, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios tiene la razón y se va a cumplir todos los días de nuestra vida. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 10, Pablo, escribiendo a los hermanos de Corintio, le dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La Biblia nos une, no nos separa. La Biblia nos pone a todos juntos a que nos amemos, no nos divide. Lo que pasa es que el diablo ha levantado muchísimos hombres y mujeres con falsas interpretaciones para torcer la Biblia, para desviar el significado de lo que del mensaje que Dios nos quiere transmitir a nosotros. Y por eso digo que la Biblia tiene la razón, porque eso está escrito en ella. Nadie puede cambiar el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de Dios a los hombres, nadie lo puede cambiar. Que hay 38,000 iglesias y que uno predica una cosa y otro predica otra, pero el mensaje que Dios ha enviado a través de Jesucristo es un solo. Que lo quieran desviar, ese es otro asunto. Por eso Cristo dijo: escudriñad las Escrituras. Es importante escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonios de mí y son las que te conducen a la vida eterna. Ahí está el mensaje de Dios.
¿Cuál es el mensaje central de Cristo? ¿Cuál es el mensaje central de Cristo? ¿Cuál es? Pero el Espíritu dice el Espíritu de Dios, que en los postreros días aparecerían todas estas cosas. Y tenemos que estar claros en esto. Si nosotros vamos a las Escrituras, Pablo amonesta que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos dividir. Porque había una situación en Corintio y era que había un predicador llamado Apolo, estaba Pedro, o sea, Cefas, y la gente empezó a seguir a estos líderes y Pablo tuvo que amonestarlo. Cristo murió por nosotros, yo no morí por ustedes, ni Apolo, ni Cefas, ni el otro. Fue el Señor quien murió por todos ustedes. Por lo tanto, Cristo no está dividido. Que hay 38,000 iglesias, según el estudio que hizo ese caballero, y que predican cosas diferentes. Cristo no está dividido. Cristo no está dividido. Y la iglesia es un cuerpo. Lo que pasa es que el diablo está usando muchos hombres y mujeres de mentes depravadas para quitarle la esencia y desviar el mensaje que Dios tiene para los seres humanos. Se han desviado muchos se han desviado siguiendo muchísimas cosas raras y extrañas. La Biblia dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y versículos 29 y 30, Pablo dijo, porque yo sé, estando en Mileto, le escribe a los hermanos en Éfeso, y Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, a los que siguen al Señor. Lobos rapaces han entrado, vestidos de ovejas, para engañar. Recuerdo hace muchos años atrás, un líder norteamericano religioso, pienso que su nombre, si mi memoria no me traiciona, Jim Jones, que se fue por las Guyanas, por ahí, y estableció, porque a veces vienen estos engañadores predicando y diciendo y ofreciendo tantas cosas, y la gente, el que no escudriña la Biblia, el que no busca la Biblia, fácilmente es seducido y engañado. Tenemos que enfocarnos en la Biblia y analizar todo con la Biblia. Lo que no está aquí en la Biblia, no lo acepte. La Biblia tiene la razón y vuelvo a repetirlo. Pablo dijo, tengo ese temor, que vendrán lobos rapaces. Cristo dijo que el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, el que está por intereses, el que está buscando prebendas personales, el que está buscando ganancia deshonesta, el que está buscando fama y prestigio solamente, no le importa el rebaño de las ovejas. Pero a lo que Dios ha llamado, sí tienen cuidado. La Biblia tiene la razón porque nos advierte todo lo que estamos mirando, que está frente a nosotros, que está pasando, está aquí en la Biblia. ¿Y por qué usted se asombra? ¿Por qué le sorprende? ¿Por qué se alarma? Cuando el Señor dijo que nosotros tenemos que estar atentos y alerta
esperando el retorno del Señor. Porque Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es misericordioso. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Y seguirán pasando más cosas que ya están escritas en este libro. La Biblia tiene la razón. Nadie puede cambiar el mensaje que Cristo trajo por otro. El mensaje cristocéntrico, el mensaje apostólico, de la enseñanza apostólica, que es Cristo en el centro, como Salvador, libertador, como el que da paz, como el que da gozo, como el que promete vida eterna, como el que da vida, el que da salud. El mensaje cristocéntrico es el mensaje. Esto se trata de Cristo. Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hoy día que se han dedicado a estudiar, hace 40 años atrás, 45 años atrás, que no se negociaba con el Evangelio. Esto es nuevo y muchos se alardan y hacen alarde. Esto es nuevo. ¿Qué está pasando? Muchos inescrupulosos haciendo negocio con el Evangelio. El Evangelio no es una industria, no es una empresa para negociar. El Evangelio es el reino de Dios con buenas nuevas para salvación. Y Dios se encarga de cómo sostener a los hombres y mujeres que Él llama. Eso es otro capítulo del otro libro. Continuamos con nuestra reflexión. ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? Busque lo que es Cristo. Cristo es el mensaje central de las Escrituras. Pero hay muchos que se han desviado, se han apartado. Aparecerían estos lobos rapaces hablando cosas perversas. Hoy en día se han levantado tantas gente, y no lo estoy diciendo con un espíritu de crítica, pero tengo que seguir lo que la Biblia me dice. ¿Cuál es el mensaje que se debe predicar? Yo no puedo venir a estas plataformas a ponerme a predicar con nombre y apellido de fulano, fulana, X o X persona y decir esto es aquello. Yo tengo que predicar a Jesucristo, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el arrepentimiento, la salvación, la vida eterna, la condenación. Ese es el mensaje que yo tengo que predicar. Pero la gente se prepara y viven discutiendo y viven tirándose y viven condenando. Esas prerrogativas de condenar y señalar, Dios no se la ha dado a nadie. No juzguéis para que no sea juzgado. Con la misma vara que mide, con esa será medida. Se han desviado mucho. Y dice 1 Timoteo 4, 1, 3, que en los postreros días aparecerían hombres amadores de sí mismos, engañadores. Todas estas cosas que estamos mirando, vestidos como hombres de Dios, hablando mentira y engañando y negociando con el Evangelio. Esto es muy peligroso, esto es muy delicado. Voy a coger las escrituras para leer lo que me dice Timoteo 4, 2 Timoteo 4, 3, 7. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus maldades, para predicar un evangelio desviado, un evangelio maquillado, un evangelio de liviandad, un evangelio fácil.
Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. La Biblia me habla y me dice, y yo le doy la razón, todo lo que está pasando. Ponga su vista y mire cómo está el mundo. Todos los días se va empeorando. No va mejorando, se va empeorando. No me extraña en lo absoluto nada, ni me sorprende por estas cosas que están pasando, porque la Biblia me lo dice y le doy la razón a la Biblia todos los días de mi vida. Hoy hay comezón de oír, porque la gente está inquieta, la gente tiene inquietudes, necesidades, están en el atolladero. Hay gente que vive en la depresión, en la desgracia, en la enfermedad, en el vicio hundido y no pueden salir. Quisieran oír una palabra de aliento que los saque de la situación en la que ellos están. Ese es el mensaje. Para eso vino Cristo. Y Pablo dice que teniendo comezón de oír, se levantarían. En estos tiempos ya llegaron. La Biblia tiene razón. Pero dice que la sana doctrina no sufriría. Aunque hay comezón de oír y se están predicando muchísimas cosas en nombre del Evangelio que son falsas, que no son así, pero la gente se deja embaucar por estas cosas y siguen ciegamente. No se levantó en tiempo pasado uno que dijo que era Cristo y lo seguían. Y los seguidores, muchos decían, con sus instrucciones y sus enseñanzas, le decían, papá, nosotros hemos progresado materialmente, hemos adquirido dinero, bendiciones, nos ha bendecido. La Biblia me habla de eso, a mí no me extraña, que aparecerían falsos Cristos, haciéndose pasar con muchísimas falsedades. Dios, Cristo, no vino a traer buenas nuevas para promover el materialismo. Cuando lee la Biblia y a las cosas que el Señor hace referencia, a lo que Cristo hace referencia, va a mirar claramente que no promueve el materialismo. Y hoy hay un evangelio que se predica que es un evangelio materialista y la gente anda desesperado detrás del dinero, la ambición. Yo a veces digo en términos jocosos y pregunto, ¿cuántos cuerpos usted tiene? Un solo cuerpo, con 2 brazos, 2 piernas, 2 pies. ¿Cuántas camisas se puede poner? 1, 2, 3, 4, 5. Si se pone 5 uno encima del otro, de la otra, van a decir que está loco. ¿Cuántos zapatos puede ponerse? 2 a la misma vez en un mismo pie. No. Entonces, vamos a seguir lo que la Biblia, la que tiene la razón, que es la palabra de Dios. Y dice Pablo, vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Y esto lo vemos en redes sociales, porque Dios ha permitido la bendición de que existan estos medios donde uno puede hablar y predicar y hablar del Señor y testificar. Y tenemos que aprovechar esta bendición, porque va a llegar un momento que no está muy lejano, que nuestras libertades de expresarnos, de libre reunión y todas estas cosas van a atentar contra ella. Eso está muy cerca, por ahí. Todas las agendas que se están moviendo, porque la palabra de Dios la odian.
La palabra de Dios, que es la que endereza, que es la que da vida, que es la que conduce, que es la que proyecta, que es la que salva, que es la que nos educa, la que nos conduce a la vida eterna, no quieren saber de ella. La Biblia, y lo ponen como un libro cualquiera. Este es el libro más importante del mundo. Y tengo que decir, la Biblia tiene la razón. Se amontonarán maestros preparados, educados, con títulos, con prestigio, con popularidad, con medios y recursos de comunicación que alcanzan a millares y lo van a alcanzar para sonsacarlo, para conquistarlo, para fascinarlo. ¿Cómo es posible que una persona predicando 30 años y después viene y dice que reconoció que estuvo equivocado por 30 años y que habían muchas cosas que restringían y que prohibían y que ahora ha conocido la verdad? No es una persona digna de confianza, porque se ha estado predicando por 30 años como un ministro de Dios, como un siervo de Dios, y luego dice que estuvo equivocado por 30 años y ha empezado a predicar un evangelio diferente, un evangelio distinto, un evangelio permisivo, un evangelio de liviandad. No se puede confiar en esa persona, porque pueden pasar otros 15 años y va a aparecer con otra cosa nueva. Y hoy se apela mucho al griego y al hebreo, a los originales. Yo no estoy en contra de ninguna de estas cosas, pero se hace, y en el fondo tienen la idea de cambiar muchas cosas que no son negociables en el evangelio. Las buenas nuevas de salvación y la palabra de Dios, los principios de Dios no son negociables y nadie los puede cambiar. Pero se amontonarán maestros, y estos maestros van a venir diciendo: yo vengo de parte de Satanás, o yo vengo de parte del filósofo fulano de tal. No, ellos dicen que vienen de parte de Dios, que le sirven a Dios, que son siervos de Dios, pero tienen sus mentes torcidas, desviando a otros y llevándolo. Oía yo a alguien testificando y diciendo que fue a predicar a un lugar, y estaba en ese lugar y predicó un mensaje sobre el Señor Jesucristo, y empezó para hacer un llamado de quienes querían arreglar su vida con Dios. Y lo que hacían la gente que venían y tiraban dinero frente a los escalones que habían allí del altar, dinero. Y él dice: pero yo estoy haciendo un llamado al arrepentimiento, a la reconciliación. Pero como están acostumbrados a lo que le predican es eso, dinero, y eso es lo que les gusta oír, a eso hicieron eso. Y él lo rechazó categóricamente. Yo pude ver un video de un ministro, que no voy a mencionar el nombre, está en YouTube, y lo pude ver en un culto donde estaban haciendo un llamado al dinero. Dios nos ha mandado a predicar las buenas nuevas aquí en la Biblia, pero la Biblia tiene la razón. Y aquí es lo que estoy leyendo en 2 de Timoteo capítulo 4, de 3 al 7. Lo que estoy leyendo es porque la Biblia tiene la razón. Y este hombre decía, era en inglés el servicio: money come, money come, money come, dinero ven. Y la gente corría y tiraba el dinero, los paquetes de dinero, lo tiraba al frente, llamando el dinero. Eso no es evangelio. Eso no es predicar el mensaje de las buenas nuevas de Dios. Esa es otra cosa.
a lo que se está refiriendo el apóstol San Pablo cuando le escribe a Timoteo. Maestros preparados, hay muchísimos, tienen títulos, porque los títulos exaltan y satisfacen el orgullo de muchas personas. Hay otras personas que tienen su título y lo respetan, su título, y ejercen lo que van a ejercer, pero no andan haciendo alarde, ni utilizando. Hay muchas personas que no les gusta que le digan que son siervos de Dios. Hay que decirle el título. Dios tenga misericordia. Tienen medios y recursos para alcanzar a muchos, pero tienen un problema. La apariencia es una cosa y la realidad es otra. Aparentan ser siervos de Dios, pero su mensaje deja mucho que decir. Y yo no estoy aquí criticando ni señalando directamente a nadie. Solamente di el testimonio de dos cosas que yo pude ver. No me la contaron y que no son bíblicas, que se pueden rebatir con la Biblia. Y por eso digo, la Biblia tiene la razón. Dios está mirando todo lo que nosotros hacemos, sea quien sea el nivel ministerial que tenga, sea la posición que tenga, apóstol, obispo, pastor, evangelista, maestro, doctor, teólogo, experto en divinidades. Dios te está mirando y Dios sabe con las intenciones con las que tú estás haciendo todas esas cosas, y tendremos que darle cuenta a Dios. No son siervos, tienen apariencia, y dice que hablan conforme a su propia concupiscencia, están llenos de maldad, son fabricantes de ideas y de maldades para el beneficio propio de ellos, y apartarán de la verdad el oído de muchos, y estos muchos se volverán a las fábulas, irán a otras cosas. Pero le dice Pablo, pero tú sé sobrio, sea juicioso, ten dominio propio, en todo soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. La Biblia tiene la razón, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Aún en estos tiempos, la sana doctrina no sufre. Ahora, ¿cuál es la sana doctrina que se está refiriendo Pablo? La que trajo Jesús, la que predicó Jesús. Eso es la sana doctrina y no va a ser afectada. Todas estas cosas que andan predicando y han inventado no va a afectar la sana doctrina que fue el mensaje que el Señor Jesucristo trajo. Cristo no vino a predicar una filosofía barata ni filosofía de hombre. Cristo no vino a predicar con una teología avanzada, no vino a predicar teología. Cristo no vino a hablar simplemente de ética ni de moral. Cristo no vino a traer dogma para establecer dogma. No. Vino a predicar el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio del reino de Dios, que enseñó a sus discípulos a predicar el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio que predicó Pablo por instrucciones del Señor, el evangelio de las buenas nuevas. Eso es lo que Pablo dice, que la sana doctrina no sufrirán. El evangelio de las buenas nuevas, el evangelio de salvación. ¿Por qué sufrió Jesús en la cruz? Por predicar las buenas nuevas.
por predicar las buenas nuevas de Dios, por predicar el año agradable, por traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a los desesperados, a los que están en necesidad espiritual, por predicar el evangelio de las buenas nuevas, el mensaje de Dios para la humanidad. Cristo fue crucificado y su crucifixión, el derramamiento de su sangre, por él, por esa sangre hemos sido perdonados. La Biblia tiene la razón. ¿Por qué padecieron persecución y muerte los discípulos del Señor? Por predicar las buenas nuevas. Por predicar las buenas nuevas. ¿Por qué predicaban el evangelio de las buenas nuevas? ¿Por qué? Porque ese es el mensaje. Eso, la sana doctrina, no vas a sufrir. ¿Por qué mataron a Pablo? Por predicar las buenas nuevas. Pablo no vendió el mensaje nunca, no cambió el mensaje, no se desvió. Cristo era el centro de todo y sigue siendo el centro de todo. Jesús trajo vida para los que están muertos. La Biblia tiene la razón. Todas estas cosas que usted está mirando no lo sorprendan. Y mirará cosas peores. Mirará pleitos entre ministros, entre apóstoles, entre predicadores, tirándose con nombre y apellido y diciéndose cosas. Mirará divisiones. La Biblia tiene la razón. Escudriñe su Biblia, busque su Biblia y usted verá que la Biblia, la palabra de Dios, tiene la razón. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La Biblia tiene la razón. Miren los tiempos que estamos viviendo. La depravación, la violencia, la inmoralidad, los cambios biológicos que te hacen creer que eres una cosa siendo otra. Todas estas cosas, la Biblia tiene la razón. La palabra de Dios tiene que cumplirse por encima de quien diga lo contrario, de quien diga lo que quiere decir. La palabra de Dios tiene que cumplirse. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. A lo mejor tú estás en una situación difícil, en estado depresivo, en situación que no ve salida. Cristo, Dios te ofrece una salida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Si quiere, podemos orar juntos. Señor, en el nombre de Jesús, estoy frente a esta pantalla, oh Dios, de computadora o de televisión. Dios mío, ayúdame. Perdóname, Señor. Ayúdame porque tú eres el único que tiene poder para hacerlo. Hazlo por Jesucristo. Perdona mis pecados por la sangre de Cristo. Gracias te doy, oh Dios, por la vida. Gracias, Señor. Bendiga a Dios a todos, a tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, de una manera especial.